Muy bien. Bueno, también en esta clase que es las ayudas diagnósticas, que también en cada servicio que ustedes por los cuales rotarán, van a encontrar que hay algunos exámenes específicos, aunque generalmente hoy en día en todas las especialidades se está pidiendo lo mismo. Pero pues vale la pena que aquí tengamos en cuenta cuáles son los más usados en nuestro medio. Bueno, entonces sería pues lo que vamos a hablar como los métodos auxiliares de diagnóstico. Importantísimo en este tema es que ustedes deben saber que los exámenes deben pedirlos no por pedir, ¿no? No por pedir exámenes, sino basados en una sospecha diagnóstica, tratar de determinar cuál sería el examen que mejor información le diera y que más seguridad. O que se piden por pedirlo, pero sin que uno vea que le va a aportar algo al diagnóstico. Sí, al diagnóstico. Muy bien. Bueno, yo muestro esta diapositiva, ¿verdad? Y como ustedes ven, esta diapositiva está informando más o menos el porcentaje de cánceres que se presentan en el cuerpo, ¿verdad? Más o menos de cada uno de los sistemas, cuál sería la frecuencia con que se presenta un cáncer. Entonces yo quiero que ustedes caigan en cuenta de esto. Pongamos mama, el 21%. ¿El ginecólogo tiene que ver con la mama? Sí, de modo pues de que nosotros tenemos la oportunidad de estudiar la mama y descartar o sospechar un problema mamario y hacerle una remisión oportuna. En cuanto al cáncer de colon y recto, un 10%, ¿será que el ginecólogo no tendrá que ver mucho con la sintomatología y el examen rectal y todo que es necesario hacerlo? Sí. Entonces nosotros desde este punto también tenemos como mucha que ver con estas patologías. El cuello uterino, pues bueno, ni se diga, pues esa es nuestra patología. En el ovario, miren ustedes 4%, el útero 3,8%, ¿verdad? Entonces, miren, si nosotros sumáramos mama, colon, cuello, ovario, útero y pongamos algunas otras, serían casi más del 50%. O sea, el ginecólogo en la valoración de su paciente tiene una oportunidad de detectar, sospechar o orientar a una paciente acerca de todas estas patologías. O sea, eso para mí me dice que el ginecólogo bien formado tiene mucha oportunidad para ayudar a sus pacientes. Muy bien. Si nosotros quisiéramos exámenes que fueran definitivos para valorar un determinado sistema o un órgano, pues yo creo que con estos dos exámenes que ya están muy bien estudiados, la ecografía y la laparoscopia, se podrían constituir como en los ojos del ginecólogo. O sea, a través de la ecografía, que se usa mucho en ginecología y en muchas especialidades, y la laparoscopia, que puede ser ya hoy en día no solamente como un medio de diagnóstico, sino un medio de tratamiento y de cirugía, ya con eso sería suficiente para nosotros poder estudiar los órganos internos. Entonces ya tenemos todo como en bandeja, ¿verdad? Conocemos la etiología, conocemos la fisiopatología de los órganos y los podemos ver por dentro y por fuera. Entonces yo creo que con eso ya es más que suficiente como para hacer muy buenos diagnósticos. Sin embargo, miren ustedes que la cosa no es así como tan fácil, ¿no? Como tan fácil. Muy bien. Nosotros contamos con ayudas clásicas para el manejo de la paciente ginecológica y ayudas para el manejo de la paciente obstétrica. Me imagino que en el campo de la obstetricia ya ustedes vieron las ayudas diagnósticas en la obstetricia. Vamos a ver las de ginecología. En ginecología como tal hay dos problemas graves en la paciente cuando se presenta la consulta, que una puede ser una patología aguda
o la otra puede ser un caso crónico, ¿verdad? Ya sea de cualquier síntoma, dolor por lo general. Entonces, mire que cuando la paciente llega por urgencias, nosotros contamos con la ecografía, la laparoscopia, ¿verdad? Para hacer diagnósticos rápidos y precisos. Contamos además con la paracentesis, culdocentesis y toracentesis, que son procedimientos que ya casi no lo usamos, sobre todo culdocentesis, porque pues ya tenemos la ecografía y en la ecografía no hay necesidad de hacer un examen invasivo como estos. Pero en muchas de estas patologías, como problemas torácicos o problemas abdominales, se hacen y que pueden ser salvadores en un momento determinado. Rayos X, pues también se usa mucho para poder ayudar a detectar, con la ventaja de que rayos X sí, por lo menos un equipo de rayos X hay en casi todos los hospitales. Pero todos los hospitales no tienen la ecografía o la laparoscopia. Contando con estos dos medios, un hospital y que se usen las 24 horas del día, estaríamos hechos nosotros. Pero no hay disponibilidad para eso, entonces tenemos que usar todavía métodos un poquito rudimentarios y estudiar la clínica del paciente. Muy bien. Desde el punto de vista ya yendo al ramo es ginecología general, ¿verdad? En ginecología general nosotros podemos estudiar la vulva y la vagina como tal, podemos estudiar todo tipo de secreción vaginal, toda la patología que puede estar ocurriendo en el cervix, en el endometrio, ¿verdad? En ovarios desde el punto de vista macroscópico y en general, pongamos, podemos hacer estudios de la cavidad abdominal. Entonces, tenemos como nosotros en las partes más importantes del área ginecológica métodos como poderlos investigar adecuadamente. Obvio, existen los laboratorios de rutina, que de eso no vamos a hablar, y las mediciones hormonales, que son también muy especiales y que se usan sobre todo en problemas hormonales o todos los problemas de las pacientes. Marcadores tumorales, en fin. Tenemos imágenes como ecografía y tenemos el TAC y la resonancia nuclear magnética, que lo usamos no siempre, porque lo que más usamos es la ecografía, porque se ha considerado que con una buena ecografía es suficiente para hacer un diagnóstico. En muy raras ocasiones se quiere determinar un poquito mejor acerca de determinado órgano y se pediría un TAC o una resonancia. Muy bien. Para estudiar la patología vulvar y vaginal, pues contamos con la vaginoscopia como ayuda diagnóstica y la vulvoscopia. ¿Cuáles son los equipos para valorar una buena vagina y hacer una valoración muy completa sobre la vulva? Simplemente es mirarla a mayor aumento, es la única razón. Entonces eso lo podemos hacer con una lupa o con un colposcopio. Una lupa que te permite ver los objetos más aumentados de tamaño. Entonces, muchas veces al ojo pelado no podemos determinar algunas características en la piel de la vulva o en los labios y podemos usar el vulvoscopio. Simplemente es para eso, ¿verdad? Le identifica uno mejor posiblemente el sitio donde va a tomar las biopsias. Este es un ejemplo de una paciente que consulta por un prurito vaginal. Sin embargo, nosotros al examen no vemos absolutamente nada y hacemos una limpieza con un poquito de ácido acético y miramos con un vulvoscopio o con una lente de aumento, eso es simplemente una lente de aumento y podemos ver estas características de la piel y esto ya le está indicando a uno un grado de patología. En este caso, los autores consideran que esto es un papilomavirus, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos cómo nosotros a través de estos elementos podemos hacer diagnósticos un poquito más certeros que a ojo pelado. Muy bien, en cuanto a las secreciones vaginales, una causa de consulta bastante frecuente, tenemos la valoración de la secreción, podemos hacerle un GRAN o podemos hacerle un cultivo a la secreción. Lo que más usamos es el GRAN y el directo porque se hace directamente y en 5 minutos tenemos el resultado. En cambio, cuando pedimos un cultivo de angiograma, pues eso va a demorarse en ver el informe. Entonces, esto no se usa sino en casos especiales, ¿verdad? En el GRAN de flujo vaginal
pues simplemente es tomar una muestra de la secreción vaginal, usamos un microscopio, un portaobjetos, una laminilla y colocamos eso, una solución del flujo, una solución salina y miramos al microscopio. ¿De qué nos sirve este examen? Ver una secreción al microscopio en la cual colocamos una gotica de solución salina y vemos la secreción. ¿Qué podemos observar allí? ¿Qué nos dice? Así, inmediatamente, si hay alguna patología, la podemos detectar cuando hay secreciones vaginales, ¿no? Solución salina y tomada la muestra. ¿Ah? ¿Por ahí oía decir alguien algo? Nos sirve para ver tricomonas. ¿Está claro? O sea, si usted tiene la clínica de las tricomoniasis, pero la quiere confirmar, nomás es tomar una muestra de ese flujo, tiene que tener su microscopio y ponerla en un portaobjetos y mirarlo directamente y va a ver las tricomonas nadar allí en esa solución. Si usted usa una solución de KOH, va a ver los hongos. ¿Está claro? Entonces, directamente uno rápidamente puede confirmar un diagnóstico. Aunque la clínica, la sintomatología y el aspecto del flujo te pueden decir claramente a qué puede corresponder ese flujo. Pero necesita muchas veces uno el aval y eso lo puede hacer y lo hace directamente. Si a esa secreción le hacemos un gran, podemos detectar gran positivos, gran bacterias, gran positivos, gran negativas, las células guía, que es propia de la vaginosis bacteriana. Entonces, como ven ustedes, estos servirían de ayudas diagnósticas para hacer un diagnóstico rápido, ¿verdad? Muy bien. El examen de flujo, miren ustedes, lo hacemos pues como ya les dije y con solamente la inspección del cuello uterino. Entonces nosotros vemos las características del flujo, es un flujo espumoso que tiene un mal olor y eso es prototipo de las tricomonas. Si nosotros queremos certificar bien eso, pues tomamos una muestra y le ponemos solución salina. O si estamos viendo un cuello en frambuesa, también nos determina eso, ¿verdad? El examen de flujo es muy fácil, mediante la toma de muestra de flujo vaginal con una torunda estéril, desde los fondos de sacos laterales, de la unión escamocolunar, del endocervix, de cualquiera de las partes del cuello podemos tomar esa muestra y podemos determinar qué germen es el que hay allí, cuál es el que está molestando. Muy bien. Eso en cuanto a las secreciones vaginales. La patología. Entonces, como ayudas diagnósticas, la citología tumoral cervical. O sea, determinar esas células anormales. Muy bien. Si queremos valorar el estado hormonal de la paciente, pediríamos una citología vaginal funcional. Son dos citologías que se toman en la vagina y la una te habla de las células anormales epiteliales, las atipias celulares o el estado hormonal de esa paciente. Tenemos otras pruebas adicionales que nos permiten determinar patología cervical y es cuando usamos el test de Schiller o el test del ácido acético. También lo vamos a revisar en qué consiste y eso se puede usar en la clínica fácilmente o en el área rural para cuando no podemos tomar una citología tumoral, pues hacemos un test de Schiller o un test de ácido acético al 4%. Muy bien. Esas son coloraciones que podemos usar en la consulta externa si tuviéramos estas soluciones. Muy bien. La cervicografía es una manera de estudiar el cuello, la colposcopia es otra manera de estudiar el cuello uterino y esta microcolpohisteroscopia es otra manera de estudiar el cuello uterino. Algunas tienen mayor prevalencia que las otras, o sea, algunas son más usadas que otras, porque ya estos procedimientos en cierto modo son más costosos, el equipo es mucho más costoso de su manejo, en cambio pues una citología materialmente no vale mucho. Y estos test de Schiller o ácido acético también son muy económicos y los puede hacer uno fácilmente. Y con eso podríamos ayudarnos a entender si existe alguna patología del cuello uterino.
la toma de la citología no nos vamos a detener en eso, ¿verdad? Ya dijimos que en la citología o en la prueba de Papa Nicolau, que así también se le conoce a este procedimiento, podemos estudiar anormalidades de las células epiteliales o podemos estudiar el funcionamiento hormonal. Y para eso son por eso son estas dos citologías. Básicamente la muestra patológica es para la detención de la neoplasia. En algunos momentos aparecen también parásitos, gérmenes que hay en vagina y parásitos que hay en vagina, y entonces en una citología podría aparecer estas anormalidades. Sin embargo, el objetivo de pedir un Papa Nicolau siempre está orientado a detectar patología neoplásica. Y si escribimos la palabra funcional para estudio de la citología, básicamente lo que vamos a estudiar es el mecanismo de las hormonas que actúan sobre el tejido y qué cambios produce, ¿verdad? Y recordar ustedes que en la vida de la mujer pues ya tenemos varias etapas, la niñez, la adolescencia, la reproductiva, y de acuerdo a estas edades es donde la producción hormonal varía, entonces eso nos sirve para hacer la diferenciación y el estudio. Muy bien. Esto es para ver, pongamos, cómo las hormonas estrógeno y progesterona actúan sobre las células que van formando el epitelio, que van madurando y le van produciendo cambios estructurales en el citoplasma y en el núcleo. Y entonces podemos nosotros diferenciar en un momento determinado bajo qué estímulo está predominando en estas células de la vagina. Básicamente la citología es pues, ver las anormalidades de la célula como tal, el núcleo y el citoplasma, la membrana nuclear y la membrana celular. Esta es un típico célula normal de un extendido vaginal. El núcleo pequeño, ¿verdad? Núcleo, citoplasma aumentado, relación núcleo-citoplasma, formas de la membrana celular. Y miren ustedes cuando hay una atipia, cuando ya hay un indicio de un cáncer en una de estas, por diferentes etiologías, vemos cómo el núcleo va cambiando. Aquí tenemos unos núcleos muy grandes, alargados, la forma nuclear no es redondita, también se altera. Eso. Entonces ya al ver esta coloración, ya sabemos que hay una neoplasia. Muy bien. Hablamos de la coloración del yodo y entonces miren ustedes cuando usamos una solución de Lugol, que es se prepara pues en una farmacia, porcentajes de yodo y porcentajes de alcohol, que es lo que se conoce con el nombre de coloración de Schiller, que la usamos aplicándola al cuello uterino, que sabemos ya que cuando las células del cuello uterino todas son sanas, captan el Lugol y van a tomar esta coloración negruzca. Entonces estas son células del cuello uterino que son sanas. Pero si en algún momento esa prueba nosotros hacemos que muestran algunos parches anormales, como en estos casos, pues aquí definitivamente hay una célula normal. También hay que recordar que en el tejido endocervical, pues no lo toma también el yodo, ¿verdad? Pero las células que son epitelios escamosos estratificadas, sí toman mucho el Lugol y toman esta coloración negruzca. Y eso lo podemos hacer en el consultorio, lo podemos hacer en el área rural y nos ayuda a ir detectando patología cervical en caso de que no tengamos manera ni de una colposcopia ni de una citología como tal, ni tomar el ADN y el BPH para el estudio del cáncer del cuello. Muy bien. Entonces esta es la prueba de test de Schiller, que básicamente nos va a delimitar el tejido dañado, o sea, las células que componen ese pedacito de tejido que está ya alterado. Y la del ácido acético, que es la otra prueba que dijimos. Entonces, aplicamos ácido acético sobre un cuello y miren ustedes, en un cuello normal, pues no cambia de su coloración. En cambio, cuando se aplica ese ácido acético al 4% sobre el cuello, mire cómo toma una coloración blanquecina. Entonces ya este cuello ya es un cuello alterado, es un cuello que tiene principios de una neoplasia.
simplemente valorándolo con esas coloraciones. Aquí están las dos coloraciones para que vean y recuerden, y es lo que conocemos como el vía Billy, ¿no? La visualización del cuello mediante coloraciones, el vía y el Billy. Vía ácido acético y el Billy solución de Lugol. Entonces, aplicando el ácido acético, esta parte blanca que vemos aquí es anormal. Aquí hay una patología, especialmente neoplasia. Y estas partes del cuello uterino, en esta sesión del área del esocervix, también hay una anormalidad. Y esto lo orienta a uno para, en caso tal de que vaya a tomar la biopsia, sepa de dónde tomarla, porque la toma del sitio es exclusivamente anormal. Entonces no hay fallas para hacer el diagnóstico. La cervicografía es otro método que hablamos de que nos servía para estudiar el cuello uterino. La cervicografía casi no pegó en nuestro medio, ¿no? Ni en Sudamérica. Ha pegado más que todo en Europa. Pero ¿qué consiste la cervicografía? Simplemente es tomar a través de una cámara fotográfica, tomar una foto del cuello uterino. Previamente preparado, se ha hecho limpieza, entonces se toma la foto y la foto se envía a un especialista que a través de ampliación de la imagen podrá determinar qué áreas del cuello son las anormales. Y él te responde en su informe en qué sitios qué áreas son sospechosas, cuáles son normales o cuáles no son normales y en qué sitios podrías tomar tu biopsia. Simplemente esto es con el objeto de poder dirigir una biopsia, porque ustedes recuerden que el diagnóstico se hace en base a un estudio histológico. Las demás pruebas es para hacer un screening, para determinar si hay sospecha o no, pero ya el diagnóstico certero lo hace es la biopsia. Muy bien. La colposcopia es otro de los procedimientos que se usa para valorar el cuello uterino, para dirigir una biopsia que sea lo más, la muestra tomada de la parte más anormal del cuello. Por tal, podemos decir que en la colposcopia es un procedimiento diagnóstico. Básicamente consiste en explorar el cervix mediante una lente para aumento, para buscar lesiones displásicas. Se usan coloraciones, o sea, ayuda también con las pruebas de Lugol y las pruebas del ácido acético para verla mejor, identificarlas más rápido, ¿verdad? En la colposcopia, pongamos, el tejido te lo va a aumentar de 10 a 20 veces. La toma de la biopsia va a ser más precisa y es un procedimiento pues que se requiere tener un entrenamiento para poderlo hacer. Muy bien. Ese sería el colposcopio, ¿verdad? Los diferentes tipos de colposcopio y básicamente lo que es un colposcopio que se adopta exclusivamente para mirar el cuello uterino, ¿verdad? Entonces ese es el colposcopio, nos permite visualizar mejor el cuello y tomar biopsias más precisas. Miren ustedes, son fotos de cuello o tomadas con un colposcopio. Entonces podemos ver de una manera más nítida el esocervix, el endocervix, la unión escamocolumnar, ¿verdad? Podemos ver el tejido glandular de una manera muy aumentada, muy grande. Todas estas son fotografías benignas de cuello que muy probablemente a simple vista, si uno ve este cuello así, que esta es la ectopia, como ya dijimos anteriormente, porque es el endocervix que está salido hacia la parte externa, hacia el esocervix, la unión escamocolumnar, uno podría decir que esto es una inflamación, pero resulta que todas las características que muestra esto son normales. Entonces son fotos tomadas con un colposcopio y donde vemos cómo se aumenta las estructuras cervicales. Y así las podemos identificar mucho mejor, ¿verdad? Miren ustedes que podemos ver la microcirculación y poder detectar ciertas anormalidades que, pues, haciendo el curso de la colposcopia es que uno aprende a determinar cuando ve estas estructuras si es normal o es anormal. Y sobre estas estructuras va a tomar la biopsia. Otro método más específico todavía por las cualidades del equipo es el microcolpohisteroscopio. Microcolpohisteroscopio es casi que poniéndolo
sobre el tejido, podemos hacer una visión directa de ese tejido. Y este equipo, el histeroscopio, nos va a servir a nosotros no solamente para ver el cuello uterino, sino para ver el endocervix y para ver la cavidad endometrial. Aquí vemos una cavidad endometrial en la cual vemos los orificios de las trompas de la región ísmica y vemos esta estructura anormal en la pared posterior del endometrio. Entonces aquí hay una masa, aquí esta masa puede ser o un pólipo, o puede ser un mioma, o puede ser un tejido tumoral. Pero entonces con esto lo vemos directamente y tomamos la biopsia directamente de ese sitio. Muy bien. Bueno, muy bien. El histeroscopio es un instrumento estrecho, luminoso, con un instrumento óptico o dispositivo de visualización en el extremo que se utiliza para examinar el interior del útero, pero podemos ver el endocervix y el exocervix. Nos sirve para hacer el diagnóstico de patología endometrial o también nos sirve para resecar todos estos tumores, ¿verdad? Es el gold estándar para el estudio del endometrio. Mirar el endometrio directamente con el histeroscopio. O sea, ya biopsias a ciegas que hacemos, ya eso no, pues nosotros las tenemos que usar porque no tenemos otra manera. Pero en los hospitales donde existan estos instrumentos es la manera de estar pues lo más actualizado para hacer pruebas diagnósticas y certeras, ¿verdad? Esta es otra visión donde vemos los orificios de las trompas sobre el fondo del útero, y aquí vemos también una lesión medio o congestiva normal, apenas empezando, pero esto no lo podríamos ver con ecografías ni con nada, solamente mirándolo directamente y con aumento, ¿no? Este es el histeroscopio. Miren ustedes cómo se ve internamente dentro del útero, alteraciones en la mucosa endometrial, circulación anormal dentro de la mucosa, presencia de tumoraciones. Esto pueden ser pólipos, siempre hay que extraerlos, o miomas o cáncer. Miren cómo se ve un endometrio alterado, ¿no? Este ya es un endometrio como algodonoso, edematizado, congestivo. Entonces, al ver esto, ya uno de cualquier parte de esas puede tomar una biopsia. Miren ustedes en contraparte cómo se vería un endometrio sano, ¿verdad? Pero miren ustedes cómo se vería una patología con este equipo que es el histeroscopio. Entonces, lo que pasa es que esto es más costoso usarlo. También hay que hacer su preparación para aprenderlo a manejar y eso encarece pues el servicio. Además, se puede grabar la filmación y queda eso como un documento, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son muy importantes. Muy bien. Y eso básicamente para estudiar la patología endometrial. Porque mire cómo lo hacemos en este momento en nuestro hospital. Con una cureta, a ciegas, tomamos una biopsia de una paciente que está consultando y en la cual sospechamos una patología endometrial, ya sea que tenga una hemorragia uterina normal, ya sea que tenga un endometrio grueso por ecografía o tenga factores de riesgo para un cáncer de endometrio. Entonces, la manera de hacer el diagnóstico es bajo un estudio histológico y para eso tenemos que sacar tejido, pero aquí lo estamos sacando a ciegas. En cambio, cuando usamos un histeroscopio lo hacemos mucho mejor. Entonces está lo que es el concepto de un legrado biopsia, que el legrado biopsia tiene el objetivo básicamente de obtener muestra para un diagnóstico y hacer un tratamiento. Muy bien. Y existe lo que es el legrado fraccionado, cuando queremos estudiar aparte endocervix y aparte endometrio. Entonces tomamos la muestra selectivamente. Primero de endocervix, solamente endocervix, la echamos en un frasquito especial y lo del tejido endometrial en un frasquito especial también para mandarlos al laboratorio.
Porque si sacamos toda la muestra combinando este tejido con este, pues en un momento determinado no podemos saber de dónde vienen las células anormales. Entonces, por eso se habla y se pide un legrado fraccionado. Ya el legrado obstétrico que ustedes van a ver también y que lo tienen que solicitar, no es lo mismo pedir un legrado ginecológico que un legrado obstétrico. El legrado obstétrico lo pedimos es cuando hay abortos. El legrado ginecológico lo pedimos cuando hay una hemorragia uterina normal en estudio. Muy bien. Para tomar las biopsias endometriales, pues se han creado muchos instrumentos, ¿verdad? Pero con el histeroscopio todos estos instrumentos van quedando obsoletos. Este es una manera de tomar el legrado biopsia, ¿verdad? Y esto es una jeringa de Pipel. Ya vimos la Genovat, que es esta, y ahora vemos la Pipel, que es con vacío, o un equipo de aspiración de todo el tejido endometrial. Entonces se saca todo el tejido endometrial y se manda a estudiar. O sea, para la biopsia de endometrio podemos usar varios métodos, pero definitivamente, ya como lo dijimos anteriormente, el gold estándar para el estudio endometrial sería la histeroscopia. Que nosotros no la podamos hacer constantemente porque no tenemos el equipo, pues es otra cosa. Miren ustedes lo que es el microcolpohisteroscopio, que es colocado sobre el cuello uterino, casi que estamos haciendo y determinando y estudiando las células. Es como hacer una citología en vivo, ¿verdad? Se coloca sobre la superficie, miren ustedes unas células anormales que solamente la podríamos ver con coloraciones especiales, en cambio aquí por la luminosidad y por el aumento que le hace de las estructuras, podemos identificar. Miren ustedes unas células anormales. Los núcleos son más grandes, son ovalados, y entonces ya aquí nos puede decir que hay una patología. Y vemos el endocervix, vemos también cómo es las glándulas endocervicales. Estas glándulas endocervicales, que según el autor es una visión normal de esa estructura, que lo podemos lograr con este equipo, que pues yo creo que este equipo es el mismo que usa para entrar en la cavidad uterina y hacer la histeroscopia. Muy bien. Otro examen que hacemos para ver patología uterina es lo que se conoce con el nombre de la histerosalpingografía. Histerosalpingografía, que es un estudio radiográfico de la cavidad endometrial y las trompas uterinas mediante la introducción de un medio de contraste. O sea, tenemos la paciente a la cual le vamos a hacer una histerosalpingografía. A través del cuello uterino se introduce una cánula que por ahí introducimos un medio yodado, un medio de contraste, y él va llenando completamente toda la cavidad endometrial y va buscando su salida a través de las trompas uterinas. Entonces aquí, cuando tomamos unos rayos X, porque es un estudio radiográfico, podemos ver el dibujo de las trompas, la salida del medio de contraste a la cavidad abdominal, y podemos ver toda la cavidad endometrial si es normal o anormal. Por eso entonces decimos que una histerosalpingografía nos permite evaluar el estado y nivel de la permeabilidad de las trompas y el endometrio, la cavidad del útero, ¿verdad? Ahora, este es un examen que es invasivo y podemos perforar el útero. Entonces, tiene sus complicaciones. No es así como tan fácil. Además, ya se han detectado muchas reacciones alérgicas severas al medio de contraste, y hoy en día, cada vez que se va a dar ese procedimiento, pues tiene que ir con anestesiólogo a bordo por el riesgo de una reacción alérgica severa. Pero básicamente va a mostrar la permeabilidad tubárica, alteraciones del grosor de la trompa y en el útero. Vamos a ver unas imágenes anormales. Esta sería una imagen de una histerosalpingografía normal. Miren, pongamos esta que es la más llamativa, donde aquí vemos el endometrio, el útero, la cavidad endometrial, bien, pero no hay una trompa derecha. Y la trompa izquierda, miren ustedes que se engruesa como un hidrosalpis y está amputada. O sea, no hay
La luz no es permeable. Miren ustedes esta histerosalpingografía metiendo el medio de contraste, cómo el medio de contraste sale a través de las trompas a la cavidad peritoneal, entonces tiene trompas permeables, pero el útero es un útero doble, es un útero doble. Que esto no es fácil verlo pues ni con el examen físico y muchas veces con la ecografía, no es fácil. Pero ya cuando uno está estudiando más adecuadamente por qué una paciente no se embaraza, podríamos nosotros usar este instrumento. Miren ustedes cómo aquí está mostrando que las trompas son permeables, pero dentro de la cavidad uterina hay una masa que no permite que el medio de contraste lo ocupe. Entonces se ve este espacio y esto es un mioma que hay en la cavidad uterina. Muy bien, entonces esa es la histerosalpingografía. Se usan rayos X y se usa un medio de contraste. Ese es un examen que pues fue creado hace muchos años atrás, ¿verdad? Y se usó por mucho tiempo hasta cuando vino lo que llamamos ahora la histerosonografía, o sea, con la aparición de la ecografía podemos hacer ese mismo procedimiento metiendo un medio de contraste, pero ya no tomamos rayos X, sino que tomamos una ecografía. Y entonces, al llenar la cavidad uterina y tomar la ecografía, que es más sencillo, pues podemos ver patología dentro de la cavidad uterina. Este es un corte longitudinal donde vemos todo el medio que está ocupando la cavidad endometrial y el cuello, y podemos ver cómo dentro del endometrio hay estas estructuras anormales. Y aquí también este es un corte ya transversal del útero, donde todo esto sería lo que es el endometrio, pero llenándolo de gas o de agua, esto se llena de esta coloración y dibuja la masa. Que si le podemos tomar el Doppler color, podemos determinar si esa masa es antigua o es reciente, neoformada. Entonces, la histerosonografía o histerosalpingosonografía es una ecografía en la cual se llena la cavidad uterina con suero fisiológico a modo de medio de contraste, separa las cavidades endometriales y deja en evidencia la lesión. No sirve tanto para ver las trompas, ¿verdad? Pero va a ver que dentro de poquito ya vamos a ver que con la sonografía se puede estudiar las trompas. Muy bien. De la laparoscopia, pues ni hablar, ya todos más o menos conocen la importancia de la laparoscopia. Es llenando la cavidad de gas, se puede, que para que rechace pues lo que es las asas intestinales y quede la cavidad pélvica libre y poder mirar nosotros todas las estructuras, el útero, los ovarios, las trompas, el fondo vesicuterino, el fondo de Douglas, y podemos ver toda la cavidad abdominal, se puede ver el hígado, se puede ver el diafragma, se puede ver las asas intestinales, todo. O sea, este ya es lo máximo, pues, como para nosotros hacer un estudio. Y a la vez podemos hacer la cirugía. Entonces, la laparoscópica hoy básicamente se refiere a la inspección y manipulación de los tejidos dentro de la cavidad abdominal mediante el uso de instrumentos endoscópicos. Hay que hacer una preparación muy intensa del manejo de estas estructuras. Como es un medio invasivo, tiene sus complicaciones, ya sea de anestesia o de los instrumentos que se usan, como es el láser y los cortes, ¿verdad? Entonces, miren ustedes que la laparoscopia tiene sus complicaciones. Puede haber perforación intestinal, perforación de vasos grandes, quemaduras por el láser, se puede infectar la paciente, hay complicaciones también anestésicas con la laparoscopia. Básicamente cuando llegó los usos iniciales fue para estudio de la pareja infértil, estudio del dolor pélvico. Ustedes saben que en el dolor pélvico siempre se habla de una ecografía para el estudio de endometriosis, porque se pueden tomar las biopsias y se puede hacer el estudio histológico.
Pero hoy en día toda cirugía endoscópica, liberación de adherencias, ectópicos, patología ovárica, o sea, son muchas los procedimientos quirúrgicos que se pueden hacer a través de la laparoscopia. Y todos ustedes han oído hablar ya de las ventajas de hacer eso en comparación con una laparotomía. Esto más o menos es la secuencia pues, del procedimiento. Este es el laparoscopio, este es el trocar para poder entrar este instrumento y la aguja donde usted mete el gas, simplemente con el objeto de que las tripas se vengan hacia arriba y poder usted valorar las otras estructuras y ya con el equipo puesto en cavidad, pues poder observar todas las estructuras, ¿verdad? Este es algo que se usa sobre el cuello uterino. Este es el cuello uterino donde tiene una pinza y se le mete una sonda donde usted con esto manipula y puede mover el útero hacia arriba, hacia abajo, lateralmente. Y si quiere ver la permeabilidad en las trompas, entonces usted introduce un medio de contraste por esta sonda y ella tiene que ir apareciendo por las trompas. Y usted está viendo allá cuando aparece ese líquido. Entonces ya está haciendo en los estudios de la pareja infértil una cantidad de exámenes donde un examen de esto pues evitaría que usted hiciera una histeroscopia o alguna cosa de eso. Lo único que no ve por aquí es la cavidad uterina, porque eso sí está acá ve el útero por la parte, por la serosa, por la parte externa, pero la parte interna del endometrio tendría que usarse un histeroscopio. Muy bien. La ecografía, también todos ustedes ya conocen las cualidades de la ecografía, es un elemento básico para hacer hoy estudios. No hay ninguna mujer que no tenga una ecografía para hacer el estudio de cualquiera de las cosas. Y a pesar de que un buen médico entrenado con las bases clínicas, con una buena anamnesis, podría hacer un diagnóstico, sin embargo, la paciente siempre va a estar tranquila cuando nosotros pedimos una ecografía. ¿En qué consiste la ecografía? Consiste en ondas sonoras de alta frecuencia que se emiten sobre un objeto en estudio y son recibidos en una computadora con la cual convierte en una imagen, ¿verdad? Es una técnica que utiliza las propiedades biofísicas del sonido. Ondas sonoras. Espera un momentico. Un momentico, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Buenas. No, en este momentico estoy muy ocupado dando una conferencia, entonces por favor no puedo atenderla. Después. ¿Listo? Gracias. Pero por otra cosa, no estoy interesado en ninguna de esas cosas. Gracias. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces aquí vemos más o menos el uso de la laparoscopia, que como les digo, pues como herramienta para diagnóstico y para tratamiento, lo máximo. Muy bien, ya aquí ya viene es la cirugía robótica, ¿no? Que es la que ya es más precisa para hacer. Bueno, de la ecografía habíamos dicho que es una técnica que utiliza las propiedades propias del sonido, ¿verdad? Son rayos de ondas sonoras que se dirigen sobre un objeto que está en la cavidad abdominal o donde esté. El objeto recibe esas ondas sonoras y las refleja nuevamente y esa reflexión va sobre un computador que capta esos rayos y va dibujando la imagen. Y así podemos ver nosotros, por ese contraste, la sombra del órgano como tal. Ya hoy en día hay ecografías de segundo, tercer y cuarto nivel, ¿no? Donde ya están ya para imágenes mejor valoradas y mejor estudiadas. Muy bien, la ecografía es el método de imágenes más utilizado en ginecología y obstetricia. El ultrasonido funciona mediante ondas sonoras de alta frecuencia que hacen ecos en las estructuras corporales, permitiendo su visualización dinámica en una pantalla. Una imagen es econegativa cuando se ve negra,
¿verdad? Correspondiendo habitualmente al líquido, a agua, a sangre o a suero. Y en cambio, una ecopositiva o refringente, cuando se ve blanca, correspondiente básicamente a un proceso sólido, ya sea un hueso o un tumor. Entonces pongamos, eso es lo que vemos, esas sombras son las que reflejan, y si es líquido se ve negro, y si se ve blanco es porque es un tumor. Muy bien. El transductor transvaginal, porque de la ecografía hay dos maneras de hacer, la abdominal y la pélvica transvaginal. El transductor transvaginal es de lesión para la evaluación ginecológica y permite valorar adecuadamente la cavidad uterina, en lo cual nos va a dar orientación acerca de la posición, de las características endometriales, los anexos y la presencia de líquido libre en la cavidad. De modo que la ecografía en ginecología la usamos muy bien, sin necesidad de tener que recurrir en muchas oportunidades al TAC o a la resonancia nuclear magnética. Sin embargo, estos estudios del TAC y la resonancia pues tienen sus indicaciones muy claras y muy precisas una vez que hayamos tomado una ecografía y que de pronto hayan algunas dudas en las cuales no van con el diagnóstico. Entonces, o se quiere ver mejor el origen de ese tejido o alguna cosa, entonces ya usamos más especializado el TAC o la resonancia. La ecografía, entonces ya sabemos que podemos usar el 2D, 3D, 4D, podemos usar el Doppler color, ¿verdad? Que nos sirve para ver si hay una neovascularización. Y hoy en día, a través de la ecografía, no solamente se hace para estudios, sino para tratamientos. Van a ver ustedes que muchos miomas se van a tratar con radios, con irradiación dirigida por un ecógrafo. En esto podemos ver nosotros, entonces, todas las indicaciones de la ecografía que tienen en ginecología como tal, para ver la patología cervical del útero, adenomiosis, malformaciones, la cavidad endometrial se puede ver también, pero obvio, ya habíamos hablado de el uso de la ecografía cuando metemos un medio de contraste. Entonces, usando la ecografía, pues nos permite valorar mucho mejor cuando usamos medio de contraste o no. Podemos usar el ovario, las trompas, ¿verdad? Y podemos hacer algunos tratamientos, punciones de abscesos, biopsias se pueden tomar, porque pues vemos la estructura donde está y dirigimos para el equipo para hacer perforación y tomar la biopsia. Ejemplos de ecografías donde podemos ver, pongamos el útero. Estas son anormalidades del útero que muestran estas masas redondeadas de una consistencia diferente al miometrio, y estos son los famosos miomas uterinos. Podemos ver el ovario, ¿verdad? Donde vemos los quistes foliculares en rosario, y esto le hace una sospecha de un ovario poliquístico. Y en la obstetricia, pues ni se diga, pues miren ustedes que podemos ver el desarrollo del feto a través de todo el tiempo de la gestación. No hay ninguna contraindicación para el uso de la ecografía en la obstetricia. El TAC, que es muy usado también en la ciencia médica, pero que en ginecología son casos muy especiales en los cuales usamos el TAC. No lo usamos de rutina. El TAC básicamente es pasar información obtenida mediante cortes tomográficos de rayos X a un computador con el fin de desarrollar un cuadro tridimensional de la estructura que se va a evaluar. Entonces usamos rayos X y esos rayos X van a un computador. Lo único cierto es que se van tomando medidas milimétricas de un determinado órgano, milimétrico o de todo el organismo, y eso ya te va a dar una idea mucho más completa de la estructura en general. Pero para masas de ovario y todas esas cosas y útero, creo que es suficiente una ecografía. Muy bien. La resonancia magnética se basa ya en las características magnéticas de los átomos y moléculas de las células del organismo. Utiliza también un poderoso campo magnético, ondas de radio y una computadora para recibir esas imágenes y producir fotografías.
Tiene la ventaja y por la cual se puede usar en obstetricia porque no utiliza radiación, ¿verdad? Puede dar unos detalles más claros y más precisos, pero se requiere más tiempo, es más incómodo de tomar y además más costoso. Además, todos los hospitales no cuentan con el TAC, ¿verdad? Entonces, ni modo de estarlo pidiendo rutinariamente, además es muy costoso. Hay algunas patologías que requieren ver, supongamos, en la resonancia nuclear magnética para yo determinar muy bien en el útero la presencia de tejido endometrial, que es la adenomiosis, pues ese es el gol estándar para yo estudiar el útero. Pero la adenomiosis me va a dar una historia clínica muy clara y muy precisa, y la ecografía me puede mostrar muchos datos que con eso es más que suficiente. Ahora, hoy en día ya para el estudio de la adenomiosis, la endometriosis, básicamente se está recomendando es el uso de la ecografía para hacer el diagnóstico. Antes era la resonancia porque podía haber más detallitos, pero hoy en día una buena ecografía y tomada pues por personas especializadas en eso hace más fácil y más económico este estudio. Otros estudios que usamos son la densitometría ósea para para estudiar osteoporosis en las pacientes cuando la estamos estudiando en su estado de climaterio. Entonces nosotros pedimos la densitometría ósea. Y otro examen que pedimos con mucha frecuencia para valorar incontinencia urinaria es la urodinamia. Este es un equipo de urodinamia donde se hace el estudio para ver muy bien cómo funciona el sistema urinario, en el sentido de su eliminación de la orina como tal. Muy bien, habíamos hablado de métodos invasivos que nos sirven de ayudas diagnósticas, pero que hoy en día con el uso de la ecografía básicamente ya no se hace. Pero en algunas partes donde usted necesita hacerlo y no tenga, sobre todo en la área rural, donde ustedes van a empezar a hacer su práctica médica, si no tienen algunos métodos de ayuda, pues en algunos momentos tendría que hacer la paracentesis o la culdocentesis. Si nosotros miramos estas fotografías, te vas a dar cuenta de a qué se refiere. La paracentesis es con un equipo muy sencillo que consta simplemente de una aguja, de una jeringa, hacer previamente la asepsia en la cavidad abdominal, introducirlo en la cavidad abdominal y hacer aspiración. Y aquí puedes aspirar el contenido que hay dentro de la cavidad abdominal, que puede ser sangre, puede ser pus o puede ser líquido asítico. El hecho es que eso te permite estudiar un trauma cerrado de abdomen en que tú estés sospechando hemorragia interna, pues si aquí sale sangre, te sirve para eso. La culdocentesis, como ustedes ven, es a través del fondo de saco de Douglas. Esta es la vagina, este es el cuello uterino, se hace una tracción sobre el cuello, se prepara la vagina, se hace la asepsia y se introduce pues la jeringa con una aguja que vaya al fondo de saco. Y aquí en el fondo de saco se recolectan casi todas las colecciones de la cavidad abdominal, sangre, pus, líquido asítico, y tú podías hacer un estudio diferencial. Esto básicamente se usó en su época para hacer diagnósticos de tópico. Hoy en día no vale la pena porque tenemos la ecografía y más rápido hacer eso y no es invasivo, ¿verdad? La paracentesis y la culdocentesis son procedimientos que los puede hacer el médico general, están al alcance del médico general. Básicamente, como vimos, es una punción de la cavidad abdominal o una punción del fondo de la cúpula vaginal o de la cavidad abdominal. Se hace esa asepsia, se necesita una aguja y una jeringa y aspirar. Aquí lo importante también es que de acuerdo al objetivo del estudio que estás haciendo, mandar esa muestra a patología. Y para mandar la muestra a patología sí se requieren ciertas condiciones especiales. O sea, una muestra no se puede mandar así nomás como así. Cada muestra tiene su manera de ser enviada al laboratorio y eso tenemos que conocerlo nosotros. Muy bien. La toracentesis ya muchos la conocen, se usa mucho en urgencias
Y este procedimiento es salvador para muchas pacientes que vienen con neumotoras o hemotoras. Sacamos líquido y la paciente va a mejorar su capacidad respiratoria hasta ponerle un tubo de toras, que es la salvación de muchas pacientes que llegan. Como ven, es la colección de un determinado líquido y sobre eso se hace la punción. Muy bien. Un examen que se usó mucho en ginecología, pero que fue en los años de 1900, en los cuales no había ni ecografía ni nada de esto, sino rayos X, porque los rayos X sí es de un descubrimiento mucho más temprano, ¿verdad? Entonces con rayos X se le toma sobre una pelvis y miren ustedes cómo se puede valorar lo que son el útero y los ligamentos redondos y los ovarios. Esto era para estudiar en esa época la sospecha de ovarios poliquísticos. Pero ya hoy en día, pues la ecografía ha reemplazado totalmente esto y ha quedado este examen dentro de la historia de la ginecología, la famosa panginecografía. Muy bien. En la ecografía, para estudiar mama, importantísimo. Entonces, en el estudio de la mama, usamos también la ecografía y la mamografía como tal. La eco, que nos sirve para determinar masas en la mama y si tienen un componente líquido o tienen un componente sólido, como vemos aquí. Recuerda que dijimos que cuando había líquido se veía una coloración negra, en cambio cuando había una masa se ve con los ecógrafos una masa blanca. Entonces, aquí quiere decir que hay una masa, un tejido, y entonces puede ser un fibroma o otro tipo de masa. Aquí básicamente es una imagen quística y lo que tiene por dentro es líquido. Miren ustedes los diferentes tumores en la mama, sólidos, cómo se verían con una ecografía, pero todos estos tienen sus características para determinar si son benignos o son malignos. Y desde el punto de vista masas sólidas o masas líquidas, pongamos esta estructura que vemos que dentro del quiste tiene un componente sólido, esto indicaría que hay mayor riesgo de una patología. Lo mismo que aquí hay un complejo. Esto es lo que luego llaman quistes complejos, que pueden aparecer tanto en el ovario como en la mama o en cualquier tejido cuando aparecen esos quistes. Pero nos damos cuenta si el contenido dentro de ese quiste es o líquido limpio, miren aquí, o con algún componente sólido. Esto es más indicativo de patología. Aquí vemos también una ecografía mamaria en la cual el mioma está produciendo retracción de la piel. Y esto es indicativo, pues, es sospechoso. O estas espículas son muy sospechosas de cierto grado de malignidad. De todas maneras, la paciente que estudiamos y dentro de la especialidad, pues sabremos qué hacer con ello. Pero estas pacientes generalmente van para una biopsia, que ya sea un Trucut o un BACAP, que son cómo estudiamos la masa en la masa. En la mama, cuando vamos a hacer biopsias, usamos el BACAP, que es para sacar una punción con aguja sencilla, así como vimos en la paracentesis. Aquí se localiza la masa, se fija y se aspira el contenido y se manda a patología. Pero en un componente sólido usamos esta aguja especial que la llamamos Trucut, ¿verdad? Entonces, vemos cómo a través de imágenes y ayudas diagnósticas nosotros valoramos la patología. Es la manera como hacemos la aspiración de aguja fría para un procedimiento en la mama, para hacer ya sea el Trucut o que generalmente hoy en día toda esa patología la maneja el mastólogo. Entonces, por lo regular ya el ginecólogo no hace esos procedimientos, ni el médico general, y que son muy importantes y son básicos para detectar patología, pero ya existe el mastólogo. Ahora, habrá algún sitio en el cual no haya mastólogo y entonces usted lo tendrá que hacer o tendrá que remitir a la paciente. Considero que es mejor remitirla para que le hagan los estudios adecuados las personas idóneas. Ustedes saben que hoy en día la ley exige que todos esos procedimientos sean hechos por personas avaladas para hacer eso. Y son sus especialidades.
La mamografía como tal, un método para detectar inicialmente el cáncer de cervix de mama, ¿verdad? Es una técnica radiológica no invasiva que utiliza el sistema de rayos X de baja dosis. Y este es más o menos cómo se reportan las mamografías y ver si hay algún tipo de anormalidad. Aquí vemos que todo el tejido mamario es de características normales. Hoy en día ya los mamógrafos son muy adecuados para hacer el estudio. Antes eran muy molestos y la paciente casi no le gustaba ese examen. Muy bien. Esta es otra imagen para la mamografía. Se toman dos placas, craneocaudal y mediolateral. Se usan rayos X y es la manera para hacer el diagnóstico de una manera más temprana del cáncer mamario. Se usa de rutina en pacientes de más de 50 años y se recomienda hacerla cada 2 o 3 años si la ecografía si la mamografía está bien. Entonces son exámenes que ustedes van a tener, pues no sé, lo que hagan la especialidad o en ginecología van a ver que lo estamos repitiendo periódicamente. Este es el informe de la mamografía, la categoría BIRAT, que ya también se deben conocer. Y yo diría que una mamografía para ver una masa, pues no se justifica. Pero en el estudio de descartar una patología mamaria, un principio de un cáncer, es el examen Gold Standard. Y en ese examen de la mamografía, en una paciente que se le hace para hacer el screening de patología mamaria, lo más importante es poder evidenciar estas estructuras que son unas microcalcificaciones. Y que sobre esas hay que sacar esas microcalcificaciones para poder descartar que no haya una patología cancerosa. Lo cierto es que a este nivel del desarrollo de la patología ni se siente nada, ni la paciente siente masa, ni el médico tampoco puede palpar nada. Porque recuerden ustedes que es posible palparla cuando la masa ha alcanzado mínimo 1 centímetro de diámetro. Y para que una masa en el seno llegue a 1 centímetro de diámetro, posiblemente han pasado unos 10 años desde que empezó la patología. Y esto lo podemos ver muy temprano con este rayos X. Entonces lo que se hace es buscar un arponcito para que la punta llegue al sitio más cercano de donde está la lesión, después irse a cirugía y sacar todo el tejido que está alrededor. Todo el tejido que está alrededor. Y de eso hacemos una biopsia, ideal para detectar tempranamente eso. Rayos X nos serviría también a nosotros para ver dispositivos perdidos en la cavidad uterina o en la cavidad abdominal. Entonces miren ustedes con rayos X. Ahora, yo les menciono esto porque en muchas partes ustedes no tienen el ecógrafo. A control del dispositivo van a haber muchas consultas para que la paciente se haga su control del dispositivo. Lo máximo que usted puede hacer es en el interrogatorio ver si hay la tolerancia o no, y al examen físico a ver si ven las barbas del dispositivo. Algunas veces no se ven las barbas. Algunas veces, entonces usted toca saber si fue que se le cayó o está introducido dentro del útero. Y entonces toma la ecografía y aquí la vemos los dispositivos. En obstetricia, rayos X nos serviría, pongamos, pero ya al final del embarazo, cuando ya el feto ya está completamente desarrollado, para evitar los efectos de la radiación. Pero yo sé que va a llegar situaciones de una paciente que te va a controlar cerca al embarazo, al parto, y no se puede valorar qué tipo de presentación tiene. O sea, por más maniobras del lío porque nosotros hagamos, habrá casos en los cuales queda muy difícil determinar la verdadera posición del feto. Y yo creo que en esos casos, en un área rural, antes de esperar que venga un feto con una presentación anómala, es mejor tener una radiografía y entonces así podemos determinar la posición, si es podálica o es en transversa, o en fin. Entonces, este examen, y como les digo, rayos X sí hay en todas partes del campo. En el campo, en los centros de salud, siempre en todos esos centros hay equipos de rayos X que ya están subutilizados porque pues está la ecografía. Si usted tiene la ecografía, listo, pero si no tiene nada más, sino esto, podría usted en un momento determinado determinar la posición fetal.
Obvio, esto no lo hacemos primero en el embarazo, ¿no? Sino ya al final, cuando los rayos X pues ya no alteran al bebé. Muy bien. Desde el punto de vista laboratorio de rutina, pues usted sabe que tenemos las valoraciones de hormonas como tal, ¿verdad? FSH, TSH, prolactina, progesterona. Usted puede estudiar el cariotipo de la paciente por una biopsia de las vellosidades coriales, estudio de moco cervical para las pacientes que están en estudio de fertilidad. Entonces, mire usted cómo puede hacer estos estudios con estas ayudas diagnósticas que definitivamente son los que le permiten, pues, complementar para hacer un estudio completo de su paciente. Bueno, muy bien. Hasta allí, pues, es lo que podemos decir de ayudas diagnósticas y son las que más vamos a usar nosotros. Y al principio les recomendé muy bien que usted debe pedir pruebas diagnósticas como para que le ayuden a usted a colaborar su sospecha diagnóstica, ¿verdad? Porque usted no puede pedir exámenes para que el examen le haga el diagnóstico. Usted tiene que pedir el examen para que usted le confirme lo que usted está sospechando. Si usted espera pedir un examen para que le haga diagnósticos, tendría que tomarle todos los exámenes habidos a una paciente por haber y eso no es posible, lógicamente, ni académicamente. Entonces, cuando uno tiene una sospecha de algo y solo le necesita aclararla bien para estar completamente seguro, pues usted le pide la ayuda diagnóstica. Muy bien.